Queridos oyentes, gracias por estar aquí una vez más. Hoy les traigo una historia que nos lleva al corazón de la España rural del siglo XIX, donde un hombre poderoso decidió arriesgarlo todo para encontrar algo que el dinero no puede comprar. Un amor verdadero para su hijo. Es la historia de un hacendado que ocultó su fortuna bajo ropas humildes, buscando a una mujer que amara no por lo que tenía, sino por lo que era, y encontró a alguien tan auténtica, tan pura, que cambiaría su vida para siempre. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. La hacienda de los Alcántara se alzaba sobre una colina desde donde se divisaban kilómetros de tierra fértil. Eran campos de trigo que ondulaban con el viento de septiembre, viñedos que prometían cosechas abundantes y establos donde descansaban los mejores caballos de la región. Pero en aquella mañana de 1854, dentro de la casona de piedra y techos altos, reinaba un silencio pesado como el plomo. Don Fernando Alcántara caminaba por el corredor principal con las manos cruzadas a la espalda. Tenía 31 años, pero su rostro anguloso reflejaba una seriedad que lo hacía parecer mayor. Sus ojos color avellana miraban hacia el jardín donde su hijo jugaba solo entre los rosales. Diego tenía 5 años recién cumplidos y ese mismo día había preguntado algo que atravesó el pecho de Fernando como una flecha. «Padre, ¿por qué yo no tengo mamá como los otros niños del pueblo?» Fernando no supo qué responder. Se quedó mudo frente a aquellos ojos verdes idénticos a los de Beatriz, su esposa fallecida. Había pasado media década desde aquella noche terrible en que las comadronas salieron de la habitación con un bebé envuelto en mantas blancas y la noticia de que Beatriz no había sobrevivido al parto. Desde entonces, Fernando vivía en una especie de vigilia constante, cumpliendo con sus deberes como patrón, como padre, como hijo, pero sin sentir nada más que un vacío sordo. Teresa, la criada que había cuidado a Fernando desde niño, apareció en el corredor con una bandeja de té. Era una mujer de 40 años, rostro curtido por el trabajo y manos firmes. Dejó la bandeja sobre una mesita de madera oscura y miró a Fernando con preocupación. «Don Fernando, el niño necesita más que estos muros». «Lo sé, Teresa. Necesita cariño, necesita risas, necesita una madre». Fernando apretó los labios. No era la primera vez que escuchaba eso. Su padre, don Aurelio, también lo repetía constantemente, aunque con intenciones muy distintas. Para don Aurelio, lo importante era que Fernando se casara con alguna viuda de buena familia o con alguna señorita de linaje noble. Una alianza que fortaleciera el apellido Alcántara. Pero Fernando sabía que eso no era lo que Diego necesitaba. Su hijo no necesitaba una madrastra aristocrática que lo tratara como un objeto decorativo. Necesitaba una mujer de corazón verdadero. Esa misma tarde, don Aurelio llegó desde su residencia en la ciudad. Era un hombre alto, de cabello completamente blanco, bigote recortado con precisión y porte imponente. Vestía levita negra y portaba un bastón con empuñadura de plata. Al entrar en el salón principal, encontró a Fernando revisando los libros de cuentas de la hacienda. «Fernando, necesitamos hablar». Fernando levantó la vista. Conocía ese tono. Era el tono que su padre usaba cuando había tomado una decisión y esperaba obediencia inmediata. «Dime, padre». «He hablado con la viuda de don Jacinto Salcedo. Tiene 32 años, es de familia respetable y está dispuesta a considerar un matrimonio. Sería una unión conveniente».
No. Don Aurelio entrecerró los ojos. ¿Perdón? He dicho que no, padre. No voy a casarme con alguien que tú elijas, y mucho menos con alguien que vea en mí solo un apellido y una fortuna. Fernando, tienes un hijo que criar. Ese niño necesita una figura materna. No puedes seguir viviendo como un ermitaño. Estoy de acuerdo en que Diego necesita una madre, pero no cualquier mujer servirá. Don Aurelio dejó el bastón apoyado contra una silla y se acercó a su hijo con expresión dura. Entonces, ¿qué propones? ¿Vas a quedarte esperando a que el amor caiga del cielo? Eso no existe, hijo. El matrimonio es un acuerdo. Siempre lo ha sido. Fernando cerró el libro de cuentas con un golpe seco. Para ti, quizás, pero yo no voy a repetir esa historia. Don Aurelio guardó silencio. Sabía que Fernando se refería a su propio matrimonio con Beatriz. Había sido un matrimonio arreglado, sí, pero con el tiempo había florecido un amor genuino. Aún así, don Aurelio no creía en las casualidades románticas. Creía en las estrategias. Entonces te advierto, Fernando, si no tomas una decisión pronto, yo la tomaré por ti. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire mientras don Aurelio abandonaba el salón. Fernando se quedó solo, con la mirada fija en la ventana. Afuera, Diego perseguía mariposas entre los arbustos. Su risa infantil apenas se oía a través del cristal. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se levantó antes del alba, salió al establo y ensilló su caballo. Recorrió los límites de su propiedad mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las montañas lejanas. Y fue entonces, en medio de aquel silencio roto, solo por el trote del animal, cuando tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si quería encontrar a una mujer que amara a su hijo por lo que era y no por lo que él poseía, tendría que ocultarse. Tendría que despojarse de su apellido, de sus ropas finas, de su título de hacendado. Tendría que convertirse en un hombre común, en alguien que no despertara ambición ni codicia. Solo así sabría si el corazón de una mujer era auténtico. Cuando regresó a la hacienda, buscó a Teresa. La encontró en la cocina preparando el desayuno. Fernando cerró la puerta tras de sí. Teresa, necesito tu ayuda. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué ocurre, don Fernando? Voy a marcharme por un tiempo. Voy a llevarme a Diego conmigo, pero nadie puede saber quién soy. Teresa dejó el cuchillo sobre la mesa. No entiendo. Fernando le explicó su plan. Viajarían a un pueblo alejado donde nadie conociera el apellido Alcántara. Se haría pasar por un viudo campesino de recursos modestos, buscando trabajo. Observaría a las mujeres del lugar. Hablaría con ellas. Vería cómo trataban a Diego. Y si encontraba a alguien de corazón puro, alguien que no supiera de su fortuna, pero que amara genuinamente a su hijo, entonces revelaría la verdad y le pediría matrimonio. Teresa escuchó en silencio. Cuando Fernando terminó, ella negó con la cabeza lentamente. Es arriesgado. Si su padre se entera... Mi padre no tiene por qué enterarse. Diré que voy a inspeccionar unas tierras en el norte. Nadie cuestionará eso. Y si no encuentra a nadie, entonces volveré. Pero al menos lo habré intentado. Teresa suspiró profundamente. Conocía a Fernando desde que era un niño. Había visto su sufrimiento tras la muerte de Beatriz. Había visto cómo ese dolor lo convertía en una sombra de sí mismo. Si este plan, por loco que pareciera, podía devolverle algo de esperanza, entonces ella lo ayudaría. Está bien, pero necesitará ropa adecuada y tendrá que cambiar su manera de hablar. Los campesinos no usan palabras rebuscadas. Fernando asintió. Lo sé. Me prepararé. Durante los siguientes 3 días, Fernando reunió todo lo necesario. Teresa le consiguió ropas sencillas, pantalones de tela basta, camisas de lino desgastadas, un sombrero de paja, botas viejas.
También le enseñó a moderar su vocabulario, a encorvarse un poco al caminar, a evitar los gestos aristocráticos. Fernando practicó frente al espejo, sorprendiéndose de lo fácil que era parecer otra persona cuando uno se despojaba de las apariencias. Para Diego, preparó ropas de niño humilde. El pequeño no entendía por qué tenían que vestirse así, pero Fernando le dijo que era un juego, una aventura. Diego aceptó con la emoción propia de los 5 años. La mañana de la partida, Fernando dejó instrucciones precisas con el capataz de la hacienda. Oficialmente, estaría inspeccionando propiedades en el norte durante varias semanas. Don Aurelio no debía sospechar nada. Teresa se encargaría de enviar cartas falsas desde distintos puntos del camino para mantener la ilusión. Fernando y Diego partieron al amanecer en un carruaje modesto tirado por un solo caballo. Llevaban pocas pertenencias, algo de ropa, algo de dinero escondido y nada que los identificara como aristócratas. Mientras la hacienda desaparecía tras las colinas, Fernando sintió una mezcla de miedo y liberación. Por primera vez en 5 años, estaba tomando las riendas de su propia vida. Viajaron durante 2 días por caminos de tierra que serpenteaban entre bosques y campos. Durmieron en posadas humildes, donde nadie les prestó atención. Finalmente, al tercer día, llegaron al Valle de los Cipreses. Era un pueblo pequeño, enclavado entre montañas. Casas de adobe y techos de tejas rojas se alineaban en calles estrechas. En el centro había una plaza con una fuente de piedra y una iglesia antigua de fachada blanca. El aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada. Fernando sintió que ese lugar tenía algo especial, algo tranquilo y honesto. Dejó el carruaje en un establo a las afueras y caminó con Diego hacia la plaza. El niño miraba todo con ojos grandes, fascinado por la sencillez del lugar. Nunca había estado en un pueblo así. Siempre había vivido rodeado de lujos y criados. «Papá, ¿por qué estamos aquí?» «Porque vamos a conocer gente nueva, Diego, gente buena». Entraron en la fonda del pueblo, un lugar acogedor con mesas de madera y un fuego encendido en una chimenea de piedra. Detrás del mostrador había una mujer que limpiaba vasos con un paño blanco. Cuando levantó la vista y los vio, sonrió. Era Rosario Salazar. Tenía 28 años, pero su rostro conservaba una frescura juvenil a pesar de las ojeras que delataban noches de trabajo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Sus ojos eran oscuros, profundos, y su sonrisa era cálida, sin ser forzada. «Buenos días. ¿Buscan alojamiento?» Fernando se quitó el sombrero de paja y asintió. «Sí, señora. Venimos de lejos y necesitamos un lugar donde quedarnos unos días». Rosario miró a Diego, que se escondía tímidamente detrás de su padre. «¡Qué niño tan hermoso! ¿Cómo te llamas, pequeño?» Diego no respondió. Fernando puso una mano sobre su hombro. «Se llama Diego. Es un poco tímido». Rosario se agachó hasta quedar a la altura del niño. «No te preocupes, Diego. Aquí todos somos amables. ¿Tienes hambre?» Diego asintió levemente. Rosario sonrió y se levantó. «Les prepararé algo de comer. Siéntense donde gusten». Fernando eligió una mesa cerca de la ventana. Mientras esperaban, observó a Rosario moverse por la fonda con gracia natural. No había nada pretencioso en ella. Saludaba a otros clientes con familiaridad, reía de manera espontánea y trataba a todos con el mismo respeto. Algo en su manera de ser le recordó a Fernando lo que había perdido hacía años, la sencillez. Rosario trajo 2 platos de guiso y pan recién horneado. El aroma hizo que Diego abriera los ojos con entusiasmo. «Espero que les guste. Es una receta de mi abuela». «Huele delicioso», dijo Fernando. Rosario se quedó un momento observándolos. Notó algo extraño en Fernando.
Sus manos eran demasiado suaves para ser de un campesino. Su postura al sentarse era erguida, casi noble. Pero no dijo nada. Había aprendido a no juzgar a la gente por las apariencias. ¿De dónde vienen? Del norte. Busco trabajo. Soy viudo y necesito un lugar donde establecerme con mi hijo. Rosario bajó la mirada. Había algo doloroso en esas palabras, que ella comprendía muy bien. Lo siento, perder a alguien es muy difícil. Sí, lo es. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Rosario se dispuso a retirarse cuando Diego la detuvo con su voz pequeña. ¿Usted tiene hijos, señora? Rosario sonrió con tristeza. No, pequeño, no tengo hijos. ¿Por qué? Fernando intervino rápidamente. Diego, no hagas preguntas indiscretas. Pero Rosario negó con la cabeza. No pasa nada, es solo que nunca me casé. Diego inclinó la cabeza con curiosidad, infantil. ¿Por qué no? Rosario rió suavemente, aunque había melancolía en su risa. Porque las cosas no siempre salen como uno espera, Diego. Pero está bien. Cuido de otras personas aquí en el pueblo. Eso me hace feliz. Fernando observó esa respuesta. Había sinceridad en ella. No había amargura ni resentimiento, solo aceptación. Eso le llamó la atención. Rosario se retiró para atender a otros clientes. Fernando y Diego comieron en silencio. El guiso estaba delicioso, hecho con cariño, evidente. Cuando terminaron, Fernando pagó con las pocas monedas que llevaba en el bolsillo. ¿Conoce algún lugar donde pueda buscar trabajo? Rosario pensó un momento. Puede hablar con don Esteban. Tiene una finca a las afueras y siempre necesita brazos para la cosecha. O con Martín, el herrero. A veces necesita ayuda. Gracias. Si necesitan dónde quedarse, hay habitaciones arriba. Son sencillas, pero limpias. Fernando asintió. Nos quedaremos. Rosario les mostró una habitación pequeña en 1900. El piso superior tenía 2 camas con colchones de paja, una mesa, una jarra de agua y una ventana que daba a la plaza. No era nada comparado con la hacienda, pero había algo reconfortante en su simplicidad. Si necesitan algo, estaré abajo. Cuando Rosario se fue, Diego se dejó caer sobre una de las camas con una sonrisa. Me gusta esa señora, papá. Fernando se sentó en la otra cama y miró a su hijo. A mí también, Diego. Esa noche, mientras Diego dormía, Fernando salió a caminar por el pueblo. Las calles estaban iluminadas solo por la luna y algunas lámparas de aceite en las ventanas. Escuchó risas lejanas, el ladrido de un perro, el murmullo del viento entre los cipreses. Todo era tan distinto a la soledad silenciosa de su hacienda. Pasó frente a una casa pequeña, al final de una calle estrecha. Por la ventana abierta vio a Rosario. Estaba sentada junto a una anciana, ayudándola a comer. La anciana decía algo y Rosario reía, limpiándole la boca con ternura. Fernando se quedó inmóvil, observando. No era su obligación estar ahí, no era familia suya, y sin embargo lo hacía porque sí. En ese momento, Fernando supo que había hecho bien en venir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón, para saber que llegaste a este punto del relato. Los días siguientes transcurrieron con una rutina nueva para Fernando. Consiguió trabajo con don Esteban, un terrateniente de mediana fortuna que necesitaba ayuda en la cosecha de trigo. El trabajo era duro, mucho más de lo que Fernando había hecho jamás. Sus manos, acostumbradas solo a sostener plumas y riendas, se llenaron de ampollas. Su espalda dolía al final de cada jornada. Pero no se quejó. Necesitaba parecer creíble. Diego pasaba las mañanas jugando cerca de los campos, vigilado por otros niños del pueblo que lo habían acogido con naturalidad. Por las tardes, regresaban a la fonda donde Rosario siempre los recibía
con una sonrisa y algo caliente para comer. Con Min Sindu, el tiempo, Fernando comenzó a conocer más sobre ella. Rosario había perdido a sus padres cuando tenía 15 años. Un accidente en el camino, una carreta volcada. Desde entonces vivía sola, trabajando donde podía. Había tenido un prometido años atrás, un joven llamado Adrián que le juró amor eterno. Pero cuando la familia de él se enteró de que Rosario no tenía dote ni propiedades, lo obligaron a casarse con otra. Adrián obedeció sin luchar. Eso destrozó a Rosario, pero no la amargó. Aprendió a vivir con dignidad, ayudando a otros, cuidando ancianos, trabajando en la fonda. Fernando escuchaba esas historias mientras cenaban en la fonda. Rosario hablaba sin dramatismo, sin buscar lástima. Solo contaba su vida como quien cuenta el clima del día. Y eso lo conmovía profundamente. Una tarde, mientras Fernando descansaba bajo un árbol después del trabajo, Diego se le acercó corriendo. «Papá, papá, mira lo que me dio la señora Rosario». En su mano sostenía una pequeña figura tallada en madera. Era un caballo. Dice que lo hizo su abuelo cuando era niña. Me lo regaló. Fernando tomó la figura. Estaba desgastada por el tiempo, pero se notaba el cariño con que había sido tallada. «Diego, esto es muy valioso para ella. No deberías haberlo aceptado». Pero ella insistió. Dijo que quería que yo lo tuviera. Fernando guardó silencio. Rosario acababa de regalar uno de los pocos recuerdos que tenía de su familia, y lo había hecho sin dudar, solo para ver sonreír a un niño. Esa noche, Fernando fue a buscarla. La encontró cerrando la fonda. Estaba apagando las lámparas de aceite una por una. «Rosario, necesito hablar contigo». Ella lo miró con sorpresa. «¿Ocurre algo malo?» «No. Solo quería agradecerte por lo que le diste a Diego. Sé que ese caballo era importante para ti». Rosario sonrió con suavidad. «Los recuerdos están en el corazón, no en los objetos. Además, ver la felicidad de Diego vale más que cualquier cosa». Fernando dio un paso adelante. «¿Por qué eres tan amable? ¿O con nosotros? Apenas nos conoces». Rosario lo miró directamente a los ojos. «Porque sé lo que es estar solo, y sé lo difícil que es criar a un hijo sin ayuda. Si puedo hacer que sus días sean un poco más ligeros, lo haré». Hubo un momento de silencio entre ellos. La luz de la última lámpara proyectaba sombras suaves en el rostro de Rosario. Fernando sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido desde hacía años. «Gracias», dijo finalmente. Rosario asintió y terminó de cerrar la fonda. Caminaron juntos hasta la puerta. «Buenas noches, Fernando». «Buenas noches». Cuando Fernando subió a su habitación, encontró a Diego dormido con el caballo de madera abrazado contra su pecho. Se sentó en su cama y miró por la ventana. Abajo, en la plaza, Rosario caminaba sola hacia su casa. Su figura se perdió entre las sombras de la noche. Fernando supo entonces que estaba comenzando a enamorarse, y eso lo aterrorizaba, porque cada día que pasaba, la mentira se hacía más pesada. Cada sonrisa de Rosario, cada gesto de bondad, cada palabra sincera, le recordaba que él estaba ocultando la verdad, y que cuando esa verdad saliera a la luz, podría perderlo todo. Pero aún no estaba listo para revelarla. Necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si lo que sentía era real, si lo que Rosario sentía era genuino. Así que siguió adelante, viviendo como un campesino, trabajando bajo el sol, compartiendo comidas humildes, durmiendo en camas sencillas. Y cada día, sin darse cuenta, se alejaba más del hombre que había sido y se acercaba más al hombre que quería ser. Las semanas transcurrieron con una lentitud dulce. Fernando se había acostumbrado al ritmo del pueblo, a despertarse con el canto de los gallos,
a trabajar hasta que el sol se ocultaba tras las montañas, a regresar cansado, pero con una sensación extraña de plenitud. Diego, por su parte, había florecido. El niño que antes apenas sonreía, ahora corría por las calles con otros chicos, trepaba árboles, pescaba en el arroyo cercano y regresaba con las rodillas sucias y el rostro radiante. Pero lo que más conmovía a Fernando era la relación que Diego había desarrollado con Rosario. Cada tarde, cuando volvían de los campos, Diego corría directamente a la fonda. Rosario lo recibía con los brazos abiertos, le preguntaba por su día, le limpiaba las manos y le daba algún dulce que guardaba especialmente para él. A veces le enseñaba canciones antiguas que su abuela le había cantado. Otras veces simplemente se sentaban juntos mientras ella trabajaba y Diego le contaba historias inventadas sobre dragones y caballeros. Una tarde de octubre, mientras Fernando descansaba en una mesa de la fonda, escuchó a Diego llamar a Rosario de una manera que lo dejó paralizado. «Mamá Rosario, ¿me enseñas esa canción otra vez?» Rosario se quedó inmóvil, con las manos sobre el mostrador. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó disimular volteándose rápidamente. «Claro, mi cielo, claro que sí». Fernando sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía corregir a Diego o dejarlo ser, pero cuando vio la expresión de Rosario, esa mezcla de sorpresa y ternura infinita, comprendió que no debía intervenir. Por primera vez en 5 años, su hijo había encontrado una figura materna, y Rosario, que nunca había tenido hijos propios, acababa de recibir el regalo más hermoso que alguien podía darle. Esa noche, cuando Diego se durmió, Fernando bajó a la fonda. Rosario estaba sola, limpiando las mesas. La mayoría de los clientes se habían ido ya. «Rosario, tengo que hablar contigo». Ella levantó la vista. Había algo en el tono de Fernando que la puso alerta. «¿Qué ocurre?» «Es sobre lo que Diego te llamó hoy». Rosario bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento. Le diré que no debe hacerlo. No quiero que pienses que estoy tratando de ocupar un lugar que no me corresponde». «No», dijo Fernando con firmeza. «No es eso. Quiero que sepas que me alegra que lo haya hecho». Rosario lo miró confundida. «¿Te alegra?» Fernando se sentó en una de las sillas y suspiró profundamente. Diego no recuerda a su madre. Murió cuando él nació. Durante 5 años he intentado ser suficiente para él, pero sé que no lo soy. Un padre no puede reemplazar a una madre. Y tú le has dado algo que yo no podía darle. Rosario se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Es un niño maravilloso, Fernando. Tiene un corazón hermoso. Lo heredó de su madre». Hubo un silencio. Fernando miró las manos de Rosario, encallecidas por años de trabajo. Eran manos honestas, manos que no habían conocido lujos, pero que sabían dar amor sin pedir nada a cambio. «Rosario, hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿por qué nunca te volviste a enamorar? Después de lo que te pasó con Adrián, digo». Rosario respiró hondo. Era una pregunta que pocas personas se atrevían a hacerle. «Porque aprendí algo importante. Aprendí que el amor verdadero no puede comprarse ni forzarse, y que si alguien te abandona por dinero o por presión familiar, entonces nunca te amó de verdad. Así que decidí que si algún día volvía a amar, sería solo a alguien que me eligiera por lo que soy, no por lo que tengo o dejo de tener». Fernando sintió que esas palabras le atravesaban el pecho como lanzas, porque él estaba haciendo exactamente lo contrario, estaba ocultándole quién era realmente, y aunque lo hacía con una intención pura, era una mentira al fin y al cabo. «Eso es muy valiente», dijo finalmente. «No es valentía, es supervivencia. Cuando te rompen el corazón una vez, aprendes a cuidarlo mejor.
Fernando asintió. Quería decirle la verdad en ese momento. Quería confesar que no era un campesino, que era dueño de tierras más grandes que todo el valle, que su apellido tenía peso en la región, pero el miedo lo detuvo. ¿Y si todo cambiaba cuando ella supiera? ¿Y si empezaba a tratarlo diferente? ¿Y si descubría que lo único que había buscado era su fortuna? Así que guardó silencio y dejó que la mentira siguiera creciendo. Los días siguientes, Fernando y Rosario comenzaron a pasar más tiempo juntos. Después de las jornadas de trabajo, caminaban por el pueblo mientras Diego jugaba con otros niños. Hablaban de todo, de la vida, de la pérdida, de los sueños que habían tenido y los que habían abandonado. Rosario le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre le enseñó a leer cuando casi nadie en el pueblo sabía hacerlo, sobre cómo su madre cantaba mientras cocinaba. Fernando, por su parte, tuvo que inventar partes de su historia, mezclando verdades con mentiras. Dijo que había sido capataz de una finca en el norte, que su esposa había sido hija de un comerciante modesto, que habían sido felices hasta que la muerte se la llevó. Cada mentira le pesaba más que la anterior. Una tarde, mientras caminaban junto al arroyo que bordeaba el pueblo, Rosario se detuvo y señaló hacia las montañas. ¿Ves esa cumbre? Cuando era niña, mi padre me llevaba hasta allá. Decía que desde arriba se podía ver el mundo entero. Yo le creía. Pensaba que si llegaba a la cima, podría encontrar respuestas a todas mis preguntas. ¿Y subiste? Sí. Años después, cuando ya era mayor, y descubrí que mi padre tenía razón a su manera. No puedes ver el mundo entero, pero puedes ver lo suficiente como para darte cuenta de lo pequeños que somos. Y eso te da perspectiva. Te ayuda a entender que tus problemas, por grandes que parezcan, son solo una parte de algo mucho más grande. Fernando la observó. El viento movía los mechones sueltos de su cabello. Sus ojos miraban hacia la montaña con una mezcla de nostalgia y paz. «Me gustaría subir algún día», dijo Fernando. «Podemos ir, los tres, tú, Diego y yo». Esa simple inclusión, ese «los tres», hizo que algo se rompiera dentro de Fernando. Porque Rosario ya los consideraba una unidad, ya los veía como familia. Y él seguía ocultándole la verdad. Pero antes de que pudiera decir algo, escucharon gritos desde el pueblo. Corrieron de regreso y encontraron a un grupo de personas reunidas frente a la fonda. Diego estaba en el centro, llorando, con la rodilla sangrando. Al parecer, se había caído mientras jugaba. Rosario llegó primero. Se arrodilló junto a Diego y examinó la herida con manos expertas. «No es grave, pequeño, solo un raspón. Vamos a limpiarlo». Diego se aferró a ella, sollozando. «Me duele, mamá Rosario». «Lo sé, mi amor, lo sé, pero eres valiente, ¿verdad? Los valientes no lloran por un raspón». Diego asintió entre lágrimas. Rosario lo cargó en brazos y lo llevó dentro de la fonda. Fernando la siguió, observando cómo ella limpiaba la herida con agua tibia. Aplicaba un ungüento de hierbas y vendaba la rodilla con retazos de tela limpia. Todo el tiempo le hablaba con voz suave, distrayéndolo con historias. Cuando terminó, Diego ya sonreía de nuevo. «Listo, ahora eres un guerrero con batalla». Diego rió. Fernando se acercó y puso una mano sobre el hombro de Rosario. «Gracias». Ella lo miró y sonrió. «No tienes que agradecer. Yo...» Se detuvo, como si fuera a decir algo importante, pero se arrepintiera en el último momento. «¿Tú qué?», preguntó Fernando. Rosario bajó la mirada. «Nada. No importa». Pero sí importaba. Fernando lo sabía. Podía verlo en sus ojos. Rosario estaba empezando a amarlos, y eso hacía todo más complicado. Esa noche, mientras Fernando acostaba a Diego, el niño le hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. «Papá, ¿por qué no nos quedamos aquí para siempre?» «¿Qué quieres decir?»
Me gusta este lugar. Me gusta, mamá Rosario. No quiero volver a casa. Fernando sintió un peso enorme sobre el pecho. Diego, esto es temporal. Tenemos que volver algún día. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidades. ¿Qué son responsabilidades? Cosas que debemos hacer, lugares a los que pertenecemos. Diego frunció el ceño con esa seriedad infantil que a veces parece más sabia que la de los adultos. Yo creo que pertenecemos aquí, contigo, conmigo y mamá Rosario. Fernando no supo qué responder. Besó la frente de su hijo y apagó la lámpara de aceite, pero no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo de madera, escuchando la respiración suave de Diego. ¿Y si su hijo tenía razón? ¿Y si el lugar al que pertenecían no era la hacienda con sus lujos y sus muros altos, sino este pueblo sencillo donde habían encontrado algo que el dinero no podía comprar? Los días siguientes fueron extrañamente tensos. Fernando sentía que algo estaba a punto de cambiar. Y no se equivocaba. Una mañana, mientras trabajaba en los campos de don Esteban, uno de los jornaleros se le acercó. «Oye, Fernando, ¿es verdad que estás cortejando a Rosario?» Fernando se enderezó, sorprendido. «¿Quién dice eso?» «Todo el pueblo. Se nota cómo la miras, y cómo ella te mira a ti». Fernando no supo qué decir. No había pensado que fueran tan obvios. «Rosario es una buena mujer», continuó el jornalero. «Pero ten cuidado. Hace años, un tipo rico del pueblo vecino intentó cortejarla. Le ofreció dinero, casa, todo. Ella lo rechazó. Dijo que prefería morir sola antes que venderse, así que si tienes intenciones serias con ella, más te vale que sea por amor, no por conveniencia». Esas palabras resonaron en la mente de Fernando el resto del día. Rosario había rechazado a un hombre rico. Había elegido su dignidad sobre la comodidad. ¿Qué haría cuando descubriera que Fernando le había mentido? Lo vería como otro hombre que intentaba manipularla. Esa tarde, cuando regresó a la fonda, encontró a Rosario sentada en una mesa con una carta en las manos. Su rostro estaba pálido. «¿Qué ocurre?», preguntó Fernando. Rosario levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. «Es mi tía, la única familia que me queda. Está enferma. Vive en un pueblo a 2 días de camino. Tengo que ir a verla. ¿Cuándo te vas?» «Mañana al amanecer». Fernando sintió pánico. No quería que se fuera. No ahora, cuando todo estaba empezando a tomar forma. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «No lo sé. Depende de cómo esté ella». Fernando asintió. No podía pedirle que se quedara. Sería egoísta. «Diego y yo te acompañaremos». Rosario negó con la cabeza. «No, es un viaje difícil. Además, tienes trabajo. No puedes dejarlo así». «Pero estaré bien, Fernando. Volveré pronto». Esa noche Fernando no pudo dormir. La idea de que Rosario se fuera lo llenaba de una angustia irracional, como si su ausencia pudiera romper algo frágil que se había construido entre ellos. Al amanecer fue a despedirla. Rosario estaba frente a la fonda con un bolso pequeño. Llevaba un chal sobre los hombros y su cabello recogido bajo un pañuelo. «Cuídate», dijo Fernando. «Lo haré». Diego corrió hacia ella y la abrazó. «No tardes, mamá Rosario». Rosario lo abrazó con fuerza, con los ojos cerrados. «No tardaré, mi cielo, te lo prometo». Cuando se separaron, Rosario miró a Fernando. Había algo en sus ojos que él no pudo descifrar, algo que parecía una despedida más profunda que un simple viaje. «Fernando, si algo me pasara...» «No digas eso. Escúchame, si algo me pasara, quiero que sepas que estos meses han sido los más felices de mi vida. Ustedes me dieron algo que creí que nunca tendría, una familia». Fernando dio un paso adelante con el corazón acelerado. «Rosario, yo...»
Pero ella puso un dedo sobre sus labios. No digas nada. Todavía no. Cuando vuelva, hablaremos. ¿De acuerdo? Fernando asintió, incapaz de hablar. Rosario subió a la carreta que la llevaría al pueblo vecino. Fernando y Diego la vieron partir hasta que se convirtió en un punto diminuto en el horizonte. Durante los días siguientes, el pueblo pareció más gris. Diego preguntaba constantemente cuándo volvería Rosario. Fernando intentaba mantenerlo distraído, pero él mismo sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Era mediodía cuando un carruaje elegante entró en el pueblo. La gente se detuvo a mirarlo. Era inusual ver algo así en el Valle de los Cipreses. El carruaje se detuvo frente a la fonda y de 1900 él descendió un hombre mayor, vestido con levita negra y portando un bastón con empuñadura de plata. Era don Aurelio. Fernando sintió que el mundo se detenía. Su padre había llegado, y con él, toda la verdad estaba a punto de salir a la luz. Don Aurelio caminó directamente hacia Fernando con expresión severa. «Así que aquí estabas». Fernando no pudo moverse. Diego, que estaba a su lado, lo miraba confundido. «Papá, ¿quién es ese señor?» Antes de que Fernando pudiera responder, don Aurelio habló, él con voz autoritaria. «Soy su abuelo, niño, y he venido a llevarlos a casa». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. La gente del pueblo empezó a murmurar. Fernando vio cómo los ojos de todos se posaban sobre él, llenos de confusión y sospecha. Don Esteban, el terrateniente para quien trabajaba, se acercó. «¿Qué significa esto, Fernando? ¿Quién es este hombre?» Don Aurelio rió con desdén. «¿Fernando no se los dijo? Es don Fernando Alcántara, heredero de una de las haciendas más grandes de la región. Ha estado jugando a ser campesino, como quien juega a las cartas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando sintió todas las miradas clavadas en él. Miradas que hace un momento eran amistosas y ahora se tornaban frías, traicionadas. «¿Es verdad eso?», preguntó don Esteban. Fernando no pudo mentir más. «Sí, es verdad». El murmullo creció. Don Esteban negó con la cabeza, decepcionado. «Trabajaste a mi lado durante semanas. Comiste en mi mesa. Y todo era mentira». «No era mentira. Mi trabajo fue real, ¿Tú qué? ¿Tu amistad? ¿Cómo puedo creer algo de lo que digas ahora?» Don Aurelio interrumpió. «Ya basta de este teatro. Fernando, toma al niño y sube al carruaje. Nos vamos». «No». Don Aurelio entrecerró los ojos. «¿Cómo has dicho?» «He dicho que no. No me iré». «No seas ridículo. Has hecho tu experimento. Ya viste que la vida de campesino no es para ti. Ahora vuelve a tu lugar». Fernando dio un paso adelante, enfrentando a su padre por primera vez en su vida con verdadera determinación. «Mi lugar está aquí, con la gente que he llegado a conocer, con...» Se detuvo. No podía decir su nombre. No ahora. No así. Don Aurelio comprendió de inmediato. «Con una mujer del pueblo, ¿verdad? Eso es lo que todo esto se trata. Dime, hijo, ¿realmente crees que alguien de aquí te aceptará cuando sepan que les mentiste?» Esas palabras golpearon a Fernando como puñetazos, porque tenía razón. ¿Cómo podría Rosario perdonarlo cuando descubriera que todo había sido una farsa? Pero antes de que pudiera responder, escuchó una voz detrás de él. «Fernando». Se volteó lentamente, y ahí estaba Rosario. Había regresado. Estaba de pie al borde de la plaza, con su bolso todavía en la mano, el rostro descompuesto por la confusión y el dolor. Había escuchado todo. «Rosario, yo...» Pero ella negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me mentiste. Todo este tiempo me hiciste creer que eras alguien que no eres. No es así. Yo soy... ¿Quién eres? Fernando. ¿O debería llamarte don Fernando?»
La forma en que pronunció el don estaba cargada de amargura. Fernando dio un paso hacia ella, pero Rosario retrocedió. «No te acerques. Por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Que jugaste conmigo? ¿Que me usaste para tu pequeño experimento?» Don Aurelio intervino con voz burlona. «Veo que la campesina tiene carácter. Dime, muchacha, ¿realmente creíste que mi hijo se fijaría en alguien como tú?» Esas palabras fueron demasiado. Fernando se giró hacia su padre con furia contenida. «¡Cállate! ¿Perdón? He dicho que te calles. No tienes derecho a hablarle así». Don Aurelio rió con incredulidad. «¿Me estás defendiendo a ella? Fernando, ha llegado el momento de que vuelvas a la realidad». «Esta es mi realidad», gritó Fernando. «Estos meses han sido más reales que cualquier cosa que haya vivido en esa maldita hacienda, y si no puedes entenderlo, entonces no me conoces en absoluto». El silencio cayó sobre la plaza. Todos observaban la escena como si fuera una obra de teatro. Diego, asustado, se aferró a la pierna de Fernando. Rosario miraba todo con expresión desgarrada. Finalmente habló, con voz quebrada. «Fernando, no importa lo que sientas ahora, no importa lo que digas, me mentiste. Y eso es algo que no puedo perdonar, porque si me amabas de verdad, si confiabas en mí, me habrías dicho la verdad desde el principio». Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que no fueras real, de que cuando supieras quién soy, todo cambiara, de que me vieras como una oportunidad y no como un hombre. Rosario rió con amargura, y en cambio, tú me viste como una prueba, como algo que podías manipular para satisfacer tu curiosidad. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo empecé a amarte. Empecé a imaginar una vida contigo y con Diego, y todo era mentira. Fernando sintió que el mundo se desmoronaba. No era mentira. Lo que sentí por ti es real. Lo que siento ahora es real. Pero no confías en mí, y sin confianza no hay amor. Rosario se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa. Fernando quiso seguirla, pero don Esteban le bloqueó el camino. «Ya hiciste suficiente daño. Déjala en paz». Fernando se quedó inmóvil, viendo cómo Rosario desaparecía entre las calles del pueblo. Diego comenzó a llorar. «Papá, ¿por qué se fue mamá Rosario?» Fernando se arrodilló y abrazó a su hijo, con el corazón destrozado. «Porque cometí un error, Diego, un error muy grande». Don Aurelio suspiró con impaciencia. «Ya estuvo bien de drama. Vámonos». Pero Fernando no se movió. Miró a su padre con determinación. «No me iré sin hablar con ella». «Hijo, es inútil. Ella no te perdonará». «Tal vez no. Pero tengo que intentarlo». Don Aurelio negó con la cabeza, pero algo en la expresión de Fernando lo detuvo. Era la misma determinación que él había tenido en su juventud, la misma terquedad que lo había convertido en el hombre que era. «Está bien, haz lo que quieras, pero no esperes que te ayude cuando fracases». Don Aurelio subió a su carruaje y se fue, dejando a Fernando solo en medio de la plaza, rodeado de miradas hostiles y decepcionadas. Fernando llevó a Diego de vuelta a su habitación en la fonda. El dueño, un hombre mayor que siempre había sido amable, lo detuvo en la entrada. «No puedes quedarte aquí». «¿Qué?» «No quiero mentirosos en mi establecimiento. Recoge tus cosas y vete». Fernando asintió. No podía culparlo. Recogió sus pocas pertenencias y salió con Diego. Caminaron hasta las afueras del pueblo, donde encontraron refugio en un granero abandonado. Esa noche, mientras Diego dormía sobre un montón de paja, Fernando salió y caminó hasta la casa de Rosario. Era una construcción pequeña, con paredes de adobe y techo de tejas. Había una luz tenue en la ventana. Fernando golpeó la puerta. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo. «Rosario, por favor».
Necesito hablar contigo. Silencio. Sé que cometí un error. Sé que debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía tanto miedo de perderte que terminé perdiéndote de todas formas. La puerta seguía cerrada. Rosario, escúchame, estos meses contigo han sido los mejores de mi vida, no porque fingiera ser alguien que no soy, sino porque finalmente pude ser quien realmente quiero ser, sin títulos, sin apellidos, sin expectativas, solo un hombre tratando de ser mejor por su hijo, y encontré algo que nunca pensé volver a sentir: amor. Hubo un movimiento dentro de la casa. Fernando supo que ella estaba escuchando. No te pido que me perdones ahora. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que lo que siento es verdadero, que no eres un experimento, ni una prueba. Eres la mujer que le devolvió la vida a mi hijo. La mujer que me enseñó que la riqueza verdadera no está en las tierras ni en el oro, sino en las personas que amas. La puerta se abrió lentamente. Rosario apareció en el umbral, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¿Cómo puedo creerte? No puedes, todavía no. Pero si me das tiempo, te lo demostraré cada día. Rosario negó con la cabeza. Fernando, yo no pertenezco a tu mundo. Tú eres un hacendado. Yo soy una mujer del pueblo. Nuestros caminos nunca debieron cruzarse. Nuestros caminos se cruzaron porque estaban destinados a hacerlo. Y no me importa de dónde vengas o qué tengas. Lo único que me importa es quién eres. Y tú eres la mujer más noble, más generosa, más valiente que he conocido. Rosario lloró en silencio. Fernando dio un paso adelante y tomó sus manos. Rosario Salazar, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de lo que hice, pero te lo pido de todas formas. Dame una oportunidad, no como hacendado, no como don Fernando, solo como Fernando, el hombre que se enamoró de ti mientras compartían cenas humildes y caminatas al atardecer, el hombre que vio en ti todo lo que siempre buscó y nunca encontró. Rosario lo miró durante un largo momento. Y finalmente, con voz apenas audible, dijo: «No sé si puedo». «Entonces déjame intentar ganármelo». Rosario cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había algo distinto en ellos. No era perdón, todavía no, pero era una puerta entreabierta, una posibilidad. «Está bien, pero con una condición. La que sea, nunca más me mientas. Ni siquiera para protegerme, ni siquiera si crees que es por mi bien. Quiero verdad, siempre». Fernando asintió con solemnidad. «Te lo prometo». Rosario se apartó y cerró la puerta suavemente. Fernando se quedó ahí, en medio de la noche, con una mezcla de esperanza y terror. Había ganado una oportunidad, pero sabía que el camino por delante sería difícil. Y mientras regresaba al granero donde Diego dormía, supo que todo dependía de lo que hiciera a continuación. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Fernando había vivido. El pueblo entero lo miraba con desconfianza. Algunos lo ignoraban abiertamente, otros murmuraban a su paso. Don Esteban le había retirado el trabajo, y ningún otro terrateniente quería contratarlo. Fernando se encontró en una posición extraña. Era rico, pero no podía usar su riqueza sin traicionar la promesa que le había hecho a Rosario. Tenía que demostrarle que no era su posición ni su dinero lo que definía quién era. Así que hizo lo único que podía hacer: trabajar con sus propias manos. Ofreció sus servicios de forma gratuita a quienes necesitaran ayuda. Reparó el techo de la viuda Margarita cuando las lluvias de octubre lo dañaron. Ayudó al herrero Martín a cargar sacos de carbón hasta su fragua. Llevó agua del pozo para las familias ancianas que vivían en las afueras. No pedía nada a cambio, solo trabajaba en silencio, con la cabeza baja y las manos ocupadas.
Diego, por su parte, sufría la separación de Rosario como una herida abierta. Cada noche preguntaba por ella. Cada mañana miraba hacia su casa con la esperanza de verla aparecer. Fernando intentaba consolarlo, pero las palabras eran insuficientes frente al dolor de un niño que había encontrado una madre y la había perdido en cuestión de días. Rosario se mantenía distante. Fernando la veía ocasionalmente en el mercado o en la iglesia los domingos. Ella lo saludaba con un gesto cortés, pero nada más. No había conversaciones, no había sonrisas, solo una distancia educada que dolía más que cualquier reproche. Una tarde, mientras Fernando ayudaba a reparar la cerca del corral de don Esteban, el viejo terrateniente se le acercó. «No tienes que hacer esto, ¿sabes? Podrías volver a tu hacienda y olvidarte de todo esto». Fernando clavó un poste en la tierra con un mazo. «No quiero olvidarlo. ¿Vale la pena todo este sufrimiento por una mujer?» Fernando se detuvo y miró a don Esteban directamente. «No es solo por ella, es por mí. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que tiene sentido, algo que no está dictado por las expectativas de otros o por el peso de un apellido». Don Esteban asintió lentamente. «Entiendo. Pero Rosario es orgullosa. No perdonará fácilmente. Lo sé, y no espero que lo haga. Solo espero que con tiempo vea que... Y soy sincero». Don Esteban puso una mano sobre el hombro de Fernando. «Entonces, sigue así. Las acciones hablan más que las palabras, y el pueblo está empezando a notarlo». Era verdad. Poco a poco, las miradas hostiles comenzaron a suavizarse. Las personas que al principio lo rechazaban empezaron a aceptar su ayuda. Los niños que jugaban con Diego volvieron a incluirlo en sus juegos. El pueblo empezaba a ver que Fernando no era el aristócrata arrogante que habían imaginado, sino un hombre dispuesto a ganarse su lugar con esfuerzo genuino. Pero la persona cuya opinión más le importaba seguía siendo inalcanzable. Una noche, Fernando estaba sentado frente al granero donde él y Diego dormían, tallando un pequeño juguete de madera para su hijo. Era un caballo, similar al que Rosario le había regalado meses atrás. Sus manos, ahora encallecidas por el trabajo, manejaban el cuchillo con torpeza. No era tan hábil como el abuelo de Rosario, pero ponía todo su esfuerzo en cada corte. Escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a Rosario caminando hacia él. El corazón se le aceleró. Llevaba semanas sin hablar con ella a solas. «¿Puedo sentarme?», preguntó ella. Fernando asintió, incapaz de hablar. Rosario se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. Durante un momento, ninguno dijo nada. Solo el sonido del cuchillo raspando la madera rompía el silencio. «Es para Diego», dijo finalmente Fernando, mostrándole el caballo a medio terminar. «El que tú le diste se rompió la semana pasada. Lloró toda la noche. Pensé que si le hacía uno nuevo». «Es un buen detalle», dijo Rosario con suavidad. Otro silencio. Fernando dejó el cuchillo sobre su regazo. «Rosario, yo he estado observándote», lo interrumpió ella. «Estos días vi lo que has estado haciendo, cómo ayudaste a la viuda Margarita, cómo cargaste sacos para Martín, cómo te has humillado frente al pueblo entero sin quejarte». Fernando no sabía qué decir. «¿Por qué lo haces?», preguntó Rosario. «Podrías irte, podrías volver a tu vida y olvidarte de esto». «Porque no quiero esa vida, no sin ti, no sin esto». Rosario cerró los ojos. «Fernando, necesito entender algo. ¿Qué querías realmente cuando viniste aquí? ¿Qué buscabas?» Fernando respiró profundamente. Era el momento de ser completamente honesto. «Buscaba a alguien que pudiera amar a mi hijo sin importar mi fortuna. Alguien cuyo corazón fuera puro. Alguien que no viera en nosotros una oportunidad, sino una familia. Y lo que encontré fue mucho más que eso.
Encontré a una mujer que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo. Una mujer que me enseñó que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da. Y me enamoré de ti, no porque fueras parte de un plan o una prueba. Me enamoré porque eres extraordinaria. Rosario abrió los ojos. Había lágrimas en ellos. ¿Cómo puedo saber que no volverás a mentirme? No puedes. Solo puedo darte mi palabra y demostrártelo cada día por el resto de mi vida. Si me lo permites. Rosario se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Fernando, si vamos a intentar esto, necesitas saber algo sobre mí también. Dime, yo también tuve miedo. Cuando empecé a sentir algo por ti, tuve miedo. Porque ya había confiado antes y me traicionaron, y cuando descubrí que me habías mentido, sentí que la historia se repetía, pero he pasado estas semanas pensando y me di cuenta de algo. Tú no me mentiste para hacerme daño, me mentiste porque estabas asustado, y yo entiendo el miedo, quizás más que nadie. Fernando tomó su mano. Esta vez ella no la retiró. Rosario, no quiero que tengas miedo conmigo, nunca más. Entonces tenemos que construir algo nuevo, algo basado en la verdad, sin importar cuán difícil sea. Estoy de acuerdo. Rosario lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. Está bien, vamos a intentarlo, pero despacio. Necesito tiempo para reconstruir la confianza. Fernando asintió, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo. Todo el tiempo que necesites. Rosario se levantó para irse, pero antes de hacerlo, se inclinó y besó suavemente la frente de Fernando. Buenas noches. Fernando se quedó inmóvil mientras ella se alejaba, con el calor de ese beso aún palpitando en su piel. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Era perdón, era esperanza, era una promesa de que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro. Los días siguientes trajeron un cambio notable. Rosario comenzó a visitarlos en el granero. Al principio, solo breves encuentros. Traía comida para Diego, se quedaba unos minutos conversando y luego se iba. Pero poco a poco, las visitas se alargaron. Volvieron a caminar juntos por el pueblo. Volvieron a compartir historias. Y Diego, al ver que Rosario regresaba a sus vidas, floreció de nuevo. Una tarde, mientras caminaban junto al arroyo, Rosario se detuvo y miró a Fernando. ¿Tu padre vendrá otra vez? Probablemente. No se rinde, y fácilmente. ¿Y qué pasará cuando venga? Fernando tomó su mano. Lo enfrentaré. Le diré que mi decisión está tomada, que quiero construir mi vida aquí, contigo, si tú quieres. Rosario sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le dedicaba desde la revelación. Quiero. Pero la paz no duraría mucho. 2 semanas después, don Aurelio regresó. Esta vez no llegó solo. Vino acompañado de un grupo de hombres a caballo y un abogado de la ciudad. El carruaje se detuvo en la plaza del pueblo y don Aurelio descendió con la misma autoridad imponente de siempre. Fernando, necesitamos hablar. Fernando estaba ayudando a reparar el tejado de la escuela. Bajó lentamente, limpiándose las manos en los pantalones. Habla. No aquí, en privado. Fernando miró a Rosario, que estaba cerca, observando la escena con preocupación. Ella asintió levemente, dándole permiso silencioso. Fernando siguió a su padre hasta el carruaje. Dentro, don Aurelio lo miró con una mezcla de exasperación y algo que podría haber sido respeto. Te he subestimado, hijo. ¿Perdón? Pensé que esto era un capricho, una rebeldía pasajera. Pero veo que estás dispuesto a sacrificarlo todo por esta mujer. No es un sacrificio, es una elección. Don Aurelio suspiró profundamente. He hablado con el abogado. Si insistes en casarte con ella, habrá consecuencias. La familia no lo aprobará.
Algunos aliados comerciales se distanciarán. Tu posición social se verá afectada. No me importa. ¿Y la hacienda? Tu herencia. Vas a renunciar a todo. Fernando lo miró directamente. Si tengo que elegir entre una hacienda vacía y una vida llena de amor, elegiré el amor. Siempre. Don Aurelio guardó silencio. Sus ojos, normalmente duros y calculadores, se suavizaron ligeramente. Eres más parecido a tu madre de lo que pensé. Era la primera vez en años que don Aurelio mencionaba a su esposa fallecida. Fernando se sorprendió. ¿Qué quieres decir? Ella también renunció a muchas cosas para casarse conmigo. Su familia no aprobaba nuestra unión. Yo era demasiado ambicioso, demasiado pragmático, pero ella me eligió de todas formas. Y durante años fui demasiado tonto para valorarlo. Cuando murió, me di cuenta de que había pasado más tiempo construyendo un imperio que construyendo una familia. Don Aurelio miró por la ventana del carruaje, hacia donde Rosario esperaba. No cometas mi error, Fernando. Si esa mujer te hace feliz, si le da a Diego lo que necesita, entonces no la dejes ir, ni siquiera por mí. Fernando sintió un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que tienes mi bendición. No será fácil. Habrá habladurías, habrá resistencia. Pero si estás dispuesto a enfrentarlo, yo te apoyaré. Por primera vez en su vida adulta, Fernando abrazó a su padre. Don Aurelio se tensó inicialmente, pero luego correspondió el abrazo con torpeza. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. Gracias, padre. No me agradezcas todavía. Ahora viene la parte difícil. Convencer a esa mujer de que se case contigo. Fernando rió. Era verdad. Aún tenía que pedírselo formalmente. Cuando salieron del carruaje, todo el pueblo estaba reunido en la plaza. Habían visto entrar a don Aurelio y temían lo peor. Pero cuando vieron a Fernando caminar hacia Rosario con determinación y sin tristeza, supieron que algo había cambiado. Fernando se arrodilló frente a Rosario, allí mismo, en medio de la plaza, frente a todos. Tomó sus manos y la miró con una intensidad que hacía temblar su voz. Rosario Salazar, hace meses vine a este pueblo buscando algo que ni siquiera sabía definir. Y lo encontré. Encontré bondad donde esperaba indiferencia. Encontré amor donde esperaba rechazo. Encontré en ti todo lo que necesitaba y mucho más de lo que merecía. No tengo un anillo elegante ahora. No tengo palabras preparadas. Solo tengo esto. Un corazón que es tuyo completamente. Un hijo que te llama mamá, porque eso es lo que eres para él. Y una promesa de que pasaré cada día de mi vida siendo digno de tu confianza. ¿Te casarías conmigo? El silencio en la plaza era absoluto. Todos contenían el aliento. Rosario tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía. Fernando se detuvo. Miró a Diego, que observaba con los ojos muy abiertos, esperanzado. Miró a don Aurelio, que permanecía de pie junto al carruaje, con expresión seria pero no hostil. Miró a la gente del pueblo, algunos de los cuales sonreían con emoción. Sí, dijo finalmente. Sí, me casaré contigo. La plaza estalló en aplausos. Diego corrió hacia ellos y los abrazó. Fernando levantó a Rosario del suelo y la hizo girar mientras reía. Era un sonido que no había salido de él en 5 años, un sonido de felicidad pura. Don Aurelio se acercó lentamente. Rosario se tensó ligeramente, pero él extendió la mano con respeto. Señorita Salazar, le pido disculpas por mi comportamiento la última vez que nos vimos. Juzgué sin conocer. Espero poder enmendarlo. Rosario estrechó su mano. Todos merecemos una segunda oportunidad, don Aurelio. El anciano asintió y luego se arrodilló frente a Diego. ¿Y tú, jovencito, me perdonarás por ser un abuelo tan ausente?
Diego lo miró con seriedad infantil. ¿Me llevarás a montar a caballo? Don Aurelio rió. Todos los días, si quieres. Diego lo abrazó. Don Aurelio cerró los ojos, abrazando a su nieto con una ternura que había olvidado que poseía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Fernando insistió en que la boda se celebrara en el pueblo, no en la hacienda. Quería que fuera algo sencillo, algo que representara el nuevo comienzo que estaba construyendo. Rosario estuvo de acuerdo. No quería lujos ni ostentaciones. Solo quería una ceremonia honesta, rodeada de las personas que habían sido su familia durante años. Don Aurelio, sorprendentemente, respetó sus deseos. Incluso ayudó a organizar un banquete en la plaza para que todos los habitantes del pueblo pudieran celebrar. Trajo músicos de la ciudad, pero pidió que tocaran canciones tradicionales que Rosario conocía. Mandó hacer un vestido para ella, pero consultó con las costureras del pueblo para asegurarse de que fuera del estilo que ella prefería. El día de la boda llegó con un amanecer dorado. Era principios de noviembre y el aire tenía esa frescura que anuncia el invierno cercano, pero el sol brillaba con fuerza. La iglesia del pueblo se llenó hasta desbordar. Gente de pueblos vecinos había venido a presenciar la unión de Fernando Alcántara, el hacendado que renunció a su orgullo, y Rosario Salazar, la mujer humilde que conquistó su corazón. Rosario entró en la iglesia del brazo de don Esteban, quien había aceptado acompañarla como padre sustituto. Llevaba un vestido sencillo de color marfil, con encaje en los puños y el cuello. Su cabello estaba recogido con flores silvestres que Diego había recolectado esa mañana. No llevaba joyas elaboradas, solo un broche antiguo que había pertenecido a su madre. Cuando Fernando la vio caminar por el pasillo, sintió que el tiempo se detenía. Era la imagen misma de la gracia y la dignidad. No necesitaba coronas ni diamantes para ser la mujer más hermosa que había visto jamás. La ceremonia fue breve pero emotiva. El párroco, un anciano que conocía a Rosario desde niña, habló sobre el amor verdadero, sobre cómo supera las diferencias de clase y las dificultades. Habló sobre el perdón y la segunda oportunidad. Sus palabras resonaron en cada rincón de la iglesia. Cuando llegó el momento de los votos, Fernando tomó las manos de Rosario y habló con voz clara. Rosario, prometo amarte no por lo que tengo o lo que soy, sino por quien me haces ser cuando estoy contigo. Prometo ser honesto siempre, incluso cuando sea difícil. Prometo cuidar de ti como tú has cuidado de nosotros. Y prometo que cada día de mi vida será un testimonio de lo afortunado que soy de haberte encontrado. Rosario sonrió a través de las lágrimas. Fernando, prometo aceptarte tal como eres, con todas tus complejidades y tus contradicciones. Prometo ser tu compañera en los buenos y malos momentos. Prometo amar a Diego como si fuera mío, porque en mi corazón ya lo es, y prometo construir contigo un hogar lleno de verdad, respeto y amor. El párroco los declaró marido y mujer. Cuando se besaron, la iglesia estalló en vítores. Diego, que estaba en primera fila, gritó más fuerte que nadie: «¡Ahora sí, tengo mamá!». La celebración en la plaza duró hasta bien entrada la noche. Hubo música, baile, comida abundante y risas que se escuchaban por todo el valle. Don Aurelio, para sorpresa de todos, bailó con la viuda Margarita y otros miembros del pueblo. Fernando y Rosario bailaron bajo las estrellas, rodeados de amigos que habían aprendido a valorarlos. En un momento de calma, mientras la fiesta continuaba alrededor, Fernando llevó a Rosario y a Diego hasta el mirador que daba hacia las montañas. Desde allí se podía ver la hacienda de los Alcántara a lo lejos, iluminada por la luna. «¿Extrañas esa vida?», preguntó Rosario. Fernando negó con la cabeza. «Esa nunca fue mi vida, esto es mi vida, aquí contigo y con Diego.
Pero tendremos que volver algún día, ¿verdad? Es tu responsabilidad. Volveremos, pero no será como antes. Transformaremos ese lugar, lo haremos más humano. Abriremos las tierras para que trabajen familias del pueblo, construiremos escuelas, haremos lo que debió hacerse hace años. Rosario lo besó. Entonces lo haremos juntos. Diego los abrazó a ambos. ¿Significa esto que tendré 2 casas? Fernando rió. Significa que tendrás un hogar, y un hogar no es un edificio, Diego, es donde está tu familia. Los 3 se quedaron ahí, abrazados, mirando el valle iluminado por las lámparas de la fiesta. Era un cuadro perfecto de lo que habían construido. Una familia nacida no de las convenciones sociales ni de las expectativas, sino del amor genuino y la decisión consciente de elegirse mutuamente cada día. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos. Fernando y Rosario se establecieron inicialmente en la casa de ella en el pueblo, aunque visitaban la hacienda regularmente. Fernando comenzó a implementar las reformas que había prometido. Contrató a familias del valle para trabajar las tierras, pero con condiciones justas y salarios dignos. Construyó una escuela en los terrenos de la hacienda donde los hijos de los trabajadores podían estudiar gratuitamente. Abrió una clínica con un médico de la ciudad que atendía a todos, sin importar su capacidad de pago. Don Aurelio, aunque al principio resistió algunos cambios, eventualmente se convirtió en el mayor defensor de las reformas de su hijo. Pasaba más tiempo en el pueblo, conociendo a la gente que trabajaba sus tierras, aprendiendo sus historias. Diego lo seguía a todas partes, y el anciano descubrió la alegría de ser abuelo. Le enseñó a montar a caballo, como había prometido. Le contó historias de la familia, y aprendió a expresar el amor que durante años había guardado bajo capas de rigidez y protocolo. Rosario floreció en su nuevo papel, no como la señora Alcántara, distante y aristocrática que algunos esperaban, sino como un puente entre el mundo de Fernando y el mundo del pueblo. Nunca olvidó de dónde venía. Siguió ayudando a los ancianos, siguió trabajando en la fonda cuando podía. Siguió siendo la misma mujer de corazón generoso que Fernando había conocido. Pero ahora tenía los recursos para hacer más. Organizó programas de ayuda para viudas y huérfanos. Creó un fondo para que jóvenes del valle pudieran estudiar oficios. Se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Y Fernando la apoyaba en todo. No como un benefactor condescendiente, sino como un compañero verdadero. Aprendió a escuchar antes de actuar. Aprendió que su privilegio no era un derecho, sino una responsabilidad. Aprendió que el verdadero poder no estaba en dominar, sino en servir. Un año después de la boda, en una tarde tranquila de otoño, Rosario le dio una noticia a Fernando que cambió todo nuevamente. «Estoy esperando un hijo». Fernando se quedó inmóvil procesando las palabras. Luego la abrazó con tal fuerza que Rosario rió. «Vas a ser padre otra vez». «Vamos a ser padres», corrigió él. «Tú, yo y Diego, juntos». Cuando le dijeron a Diego que tendría un hermano o hermana, el niño saltó de alegría. «¿Podré enseñarle a trepar árboles?» «Cuando sea mayor», dijo Rosario riendo. «¿Y a pescar?» «También. Y le contaré la historia de cómo papá fingió ser pobre. ¿Y te encontró?» Fernando y Rosario intercambiaron miradas. «Sí», dijo Fernando, «le contarás esa historia, pero también le dirás que lo importante no fue la mentira, sino cómo la corregimos. Porque todos cometemos errores, Diego. Lo que nos define es cómo los enfrentamos». Diego asintió con seriedad. «Entonces le diré que ustedes son los más valientes que conozco». Rosario lloró. Eran lágrimas de felicidad pura. El bebé nació en primavera. Una niña de ojos oscuros como su madre y cabello rizado como su padre.
La llamaron Beatriz, en honor a la primera esposa de Fernando. Rosario insistió en ello. «Ella te dio a Diego», dijo. «Merece ser recordada». Don Aurelio lloró cuando conoció a su nieta. Era la primera vez que Fernando lo veía llorar desde la muerte de su propia esposa. «Se parece a su abuela», dijo con voz quebrada. La vida se asentó en un ritmo dulce. Los días transcurrían entre el trabajo en la hacienda, las tardes en el pueblo, las comidas familiares donde se reunían todos. Teresa, la vieja criada, se mudó con ellos y se convirtió en la abuela adoptiva que Diego y Beatriz necesitaban. Don Aurelio visitaba semanalmente, siempre trayendo regalos y historias. Pero lo más importante era que Fernando había encontrado lo que buscaba. Una familia verdadera, construida sobre cimientos de honestidad y amor. Cada noche, cuando acostaba a sus hijos, cuando besaba a Rosario, cuando miraba el valle desde la ventana, agradecía la decisión que había tomado un año atrás. La decisión de arriesgarlo todo por la posibilidad de algo real. Y Rosario, que había vivido tantos años creyendo que el amor verdadero era un sueño inalcanzable, ahora sabía que el amor más verdadero era el que se construía día a día, con paciencia, con perdón, con la decisión constante de elegirse mutuamente. Una noche, varios años después, mientras caminaban por el mismo sendero donde habían tenido su primera conversación profunda, Diego, ahora de 10 años, preguntó: «Papá, ¿volverías a hacerlo? ¿Lo de fingir ser pobre?» Fernando miró a Rosario, que sostenía a Beatriz, dormida en sus brazos. Miró a su hijo mayor, fuerte y feliz. Miró el valle que se extendía ante ellos, lleno de vida y esperanza. «No», dijo finalmente, «porque ya no necesito fingir nada. Soy exactamente quien quiero ser». Rosario apoyó su cabeza en el hombro de Fernando. «Y yo soy exactamente donde quiero estar». Los 4 se quedaron ahí, bajo el cielo estrellado, una familia unida no por sangre o convención, sino por la decisión más poderosa de todas, la de amarse tal como eran, sin máscaras, sin pretensiones, sin mentiras. Y en el pueblo del Valle de los Cipreses, la gente contaría durante generaciones la historia del hacendado que fingió ser pobre para encontrar a una madre para su hijo, pero encontró mucho más. Encontró redención, encontró propósito, encontró el significado verdadero de la riqueza, porque al final, la riqueza verdadera no se mide en tierras ni en oro, se mide en los abrazos de tus hijos, en las sonrisas de tu esposa, en el respeto de tu comunidad, en la paz de saber que has vivido con integridad. Y Fernando Alcántara, que una vez tuvo todo pero no tenía nada, ahora tenía lo único que realmente importaba: amor verdadero.